y por detrás pues probablemente ahora habrá pasado lo mismo y por eso la ventaja ha vuelto a subir ahora según los enlaces de la organización a 9 minutos 2 segundos. Bien, es una ventaja ya a menos de 39 kilómetros de la meta, pues bastante importante, cuando además tampoco se aprecia en la cabeza del grupo una intención clara de perseguir, aunque veíamos en las últimas imágenes cómo iban subiendo precisamente los hombres de Lewis, que son solamente 4, uno de ellos Nicola Minali, y claro, pues ahí probablemente no tengan demasiado equipo para intentar una persecución que a tan pocos kilómetros del final a lo mejor resultaba incluso inútil el esfuerzo realizado. Ahí parece que, bueno, no sé si es que ataca o que incrementa el ritmo Pascal Hervé, el corredor del equipo Lotus, que se ha parado rápidamente y ha mirado hacia atrás. Yo creo que sí, que estaba como presionando un poco a sus compañeros de fuga para incrementar el ritmo y que no se durmieran demasiado. Eros Poli pasa ahora, lo mismo que Cristian Gen, José Rodríguez y Manuel Rodríguez Gil, que son los 5 integrantes de este grupo que llevan escapados pues desde bastantes kilómetros. Estos son los lugares por donde todavía tendrán que pasar: Alhama de Murcia, Sangonera, La Seca, Alcantarilla, donde estará situada la última meta volante de la jornada, y la entrada ya en la capital de la comunidad. La verdad es que para fructificar esta escapada, como se ha comentado, ha habido momentos de auténtica lucha. El pelotón estirado de uno en uno, era todos querer coger la escapada esta que sabía que se podía producir, y bueno, pues entre esa lucha algunos se iban bloqueando y cortando muchas veces las escapadas. Ahí son las Lewis de momento quien toman un poco más la iniciativa. Yo creo que es muy tarde, además, como hemos dicho, no hay corredores suficientes como para que puedan imprimir un ritmo de caza respecto a los 5. Entonces, lo que estaba comentando, la etapa ha sido muy movida y ha costado mucho a estos 5 corredores hacerse valer o ser valedores de esa escapada, porque todo el mundo quería cogerla y al final siempre hay una que fructifica, pero conseguirla coger es pues muy difícil, ¿no? Para todos, sabedores incluso, como comentaba, de que iba a ocurrir una situación de estas en carrera hoy. Porque la 11, lo que se ha hecho durante toda la etapa, pues eso, como decíamos antes, mantener un ritmo constante, que no es ni muy rápido para castigar demasiado, ni muy lento para que no se fuera tampoco la escapada pues a 20 minutos en un ratito, y entonces pues la gente ha ido ahí más o menos cómoda. Al principio ya, como comentaba yo antes, ya lo decía Pedro, los primeros 20 o 30 kilómetros fueron terribles, porque no hubo ni siquiera 200 metros en que no hubiera un hombre intentando salir. Incluso el ganador de la etapa de ayer, Verdiech, estuvo metido en alguna de las escapadas iniciales, hasta que ya se conformó esta de estos 5 corredores, que es la que a la postre pues ha tenido el éxito, por lo menos, del protagonismo en la jornada, que luego, si consiguen llegar a la línea de meta, el éxito absoluto solo será para uno, y hará que el entendimiento no sea tan bueno entre ellos cuando estén cumpliendo los últimos kilómetros de la jornada. Bueno, lo del Lewis fue un acto testimonial, yo creo, su aparición ahí en los primeros lugares, aunque se mantienen por ahí todavía Grumov y Brignoli, pero bueno, siguen siendo los hombres de la 11 los que van manteniendo el ritmo y les tienen a los 2 corredores del equipo italiano, del equipo de Nicola Minali. Se especuló, por cierto, con que Grumov no tomara la salida en el día de hoy, pero bueno, lo ha hecho, como se puede ver, y también se habló de que podía no hacerlo Alex Zule, que ayer sufrió una caída cuando descendía de Sierra Nevada una vez concluida la etapa para dirigirse al autobús donde luego se iban a trasladar el resto del descenso hasta Granada, y se ha caído además en el mismo lugar donde se había golpeado el día de la etapa que concluyó en Zamora, y en la que se había implicado una caída, y creo que tenía, bueno, pues una enorme inflamación y pasó bastantes dolores a lo largo de toda la noche. La verdad es que a Zule le pasa de todo. Tiran un jersey al aire, como pasó en el Tour hace un par de años, y le cae encima. Todas las desgracias son siempre para él, pero bueno, al final está en la carrera, y esta mañana hemos dialogado con él, y aunque con el ánimo un poco más alicaído, bueno, con ganas de continuar. Mientras que ahí ya, bueno, el viento está empezando a entrar, ya parece que un poco más serio, ¿no? Exacto, sí. Uy, Pello, a ver, ¿qué nos cuentas, Pello? Sí, cuando estamos, el pelotón está a 41 kilómetros de meta. La diferencia es de 8 minutos 58 segundos y sigue tirando la 11 sin demasiado interés por el momento, aunque hay el peligro de este viento fuerte que viene de lateral, de la parte de derecha, que puede, si se acelera mucho, puede romper el pelotón. Sí, pero bueno, la circunstancia, como se está viendo, de que la cabeza de la carrera 8 minutos 58 segundos la diferencia, vamos, los corredores van prácticamente a la derecha de la carretera, y eso es para apoyar, para que no abrir, ¿no? Que los corredores no vayan incómodos, y eso es una idea para el aficionado, que ahí no se quiere armar mucha lucha, sino simplemente lo que quiere es protegerse el bien a todos los demás, que puedan coger rueda, y bueno, pues la forma del abanico es inevitable pues por el viento,
pero cuando están los corredores muy echados hacia la derecha, hacia la dirección donde viene el viento, pues un poco signo de que lo que se quiere es arropar y no una idea de hostil respecto a esos compañeros de la etapa. Comentar también que la 11 le tocó trabajar mucho, este es Alex Tule, como pueden ver, conversando con Eddie Bowmans. Digamos que la 11 al principio de la etapa tuvo problemas porque se le metían muchos corredores de Artigas, están teniendo una lucha importante pues por la clasificación general de equipos y bueno, pues no podían permitir que se escapasen y bueno, pues muchos de esos cortes que hubo al principio de la etapa, pues la 11 tuvo que trabajar para que ningún corredor de Artigas se fuese en una escapada. Ahí vemos esa formación de Banicón que no, bueno, como ya hemos comentado todos, pues bueno, no hay mucho interés en que prospere en esa batalla en el pelotón, pero bueno, la formación sí que se va tomando. Decía Pedro, esa batalla en la que se vieron implicados los hombres del Arteach, que bueno, aunque lejos, porque la clasificación general por equipos están a 13 minutos aproximadamente de la 11, pero bueno, la lucha que han mantenido constante a lo largo de toda la vuelta está siendo muy bonita y además, bueno, todos los días con un extraordinario comportamiento, muchos de ellos, ¿eh? Sí, pero bueno, el hecho de que si, por ejemplo, se hubiese metido un corredor solo del Artigas, pues la 11 no podía permitir que sacasen demasiado tiempo, tendría que controlar o haber tirado mucho más fuerte a lo largo de toda la etapa y bueno, pues han estado muy atentos en esa primera mitad de la etapa para que ningún corredor del Artigas hiciese peligrar su clasificación por equipos, que si bien lideran ampliamente, una escapada de estas pues puede hacer transformar que una diferencia como llevan ahora de unos 13 minutos, un poquito más de 13 minutos, 13.50, 13.50, pues a lo mejor cogen 8 o 9 minutos y ya se les queda 3 o 4 minutos y aunque seguían siendo líderes por equipos, sería una paliza lo que te tocaría otro día, porque luego nunca sabes qué situaciones de etapa o de carrera pueden surgir al día siguiente o días más tarde y te puedes arrepentir de haber dejado esa escapada con tantos minutos de antelación. Bien, pues ahí vemos a los hombres de la 11 con esos dos corredores de Lewis intercalados siempre también entre los primeros lugares, como para demostrar que están ahí y que tienen interés en intentar conseguir la victoria, si fuera posible echar abajo esa escapada, que a algo menos de alrededor de 35 kilómetros para el final, pues mantiene todavía casi 9 minutos de ventaja. Y eso pues es significativo en que no ha habido un intento claro de persecución. Y aquí volvemos a ver a los 5 hombres que ocupan la parte delantera en la situación de la carrera en la etapa de hoy. Recordamos sus nombres: Christian Gem del Telecom, Eros Poli del Saeco Mercatone 1, Manuel Rodríguez Gil del Santa Clara Masters, José Rodríguez del equipo Kelme y Pascal Hervé, el francés, del equipo Lotus. Son los 5 corredores que en estos momentos pues mantienen casi 9 minutos de ventaja y que se miran ya un poquito más a la hora de pasar a dar los relevos. Ya parece que el entendimiento, Carlos, de Andrés no es tan claro entre ellos, ¿no? Están llegando muchos coches de equipo, están intentando charlar. Da la sensación de que efectivamente aún no se entienden. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que quedan suficientes kilómetros para seguir trabajando. Ellos ahora van sabiendo que constantemente la diferencia se está manteniendo alrededor de esos 9 minutos. He visto incluso un momento como José Rodríguez animaba un poco también a todos los miembros de la escapada. Podríamos decir que era un poco el líder del grupo. Les decía, venga, 9 minutos de ventaja. Me parece que era entonces cuando quedaban 35 para la meta y tal. Les iba diciendo que ánimo, que había que seguir. Sobre todo lo decía para Eros Poli, el italiano, y bueno, ahora parece que poco a poco, ya después de que hayan llegado ya casi todos los coches, el del Kelme ha entrado el del Saeco, ahora llega el del Telecom y también el del equipo Lotus, pues parece que poco a poco van volviendo a coger una formación mucho más adecuada. Comentaba antes, Pedro, de que José Rodríguez es probablemente a priori el más rápido de los que van ahí, pero yo recuerdo, Manuel Rodríguez Gil es el corredor que consiguió el primer triunfo que logró el equipo Santa Clara el año pasado, cuando pasó al profesionalismo, en las metas volantes o los sprints especiales, no recuerdo exactamente, de una de las primeras carreras que corrió el equipo, que yo creo que fue la Vuelta a Valencia, no lo aseguraría, pero creo que fue la Vuelta a Valencia. Por lo tanto, también debe ser un hombre un tanto rápido, que podría, bueno, quizá circunstancialmente, y cosa que no es muy habitual, pues los dos hombres más rápidos del grupo de 5 son precisamente los dos corredores españoles. Veríamos a ver qué pasa. También lo que pasa ahora es que también TVM, a pesar de la gran diferencia que existe, está pasando en los primeros lugares del grupo para intentar también reducir ventajas para Jerome Leven. Sí, adelante, Pello. Sí, están aumentando un poquito la diferencia, muy poquito, pero es importante eso porque detrás en el pelotón no cambia mucho. Está el TVM ahora que ha pasado también. Bueno,
si no me equivoco, que bueno, que adelante sí que han tirado, atrás yo creo que se han relajado un poquito porque no pesa a nadie, o preocupa al menos nadie la escapada de estos corredores, y atrás pues pueden seguir tirando. No porque no se debe tampoco ni idea de ir de caza, sino el ritmo se vería incrementado ampliamente en el pelotón y se vería la típica fila de A1 que se pondrían los corredores, provocado pues por esa velocidad que imprimirían. Bien, ahí está José Rodríguez, pasa Pascal Hervé. Otros años ha estado mucho más activo en sus participaciones en carreras en España, el francés de Lotus. Eros Poli, que está siendo uno de los más combativos del Saeco Mercatone 1, Christian Hen, el corredor alemán del Telecom, cuyo compañero Bert Dietz consiguió ayer la victoria en Sierra Nevada, y Manuel Rodríguez Gil, el gallego del Santa Clara Master, que también está pasando lo mismo que José Rodríguez ahora, porque les toca el turno para el relevo en la primera posición de este grupo de 5 que encabeza esta etapa, 13ª de la Vuelta Ciclista España, que comenzó en Olula del Río y que va a finalizar aquí en Murcia dentro de unos 45 minutos aproximadamente, porque están rodando con algo de adelanto sobre el horario previsto. Y ahí los Jewis, también el TVM, como comentábamos, que está pasando, pues parece que de forma un poco más definitiva, incluso pues también la presencia de algún corredor del equipo Castelblanc, que desde hace varias jornadas confían bastante en Marcel Bus, un hombre que se ha mostrado rápido y se ha metido en las primeras posiciones en los últimos sprints disputados en las diferentes etapas que así concluyeron en esta Vuelta Ciclista a España. Y ahí, bien, pues una labor que Herminio ha realizado muchas veces a lo largo de esta vuelta y que tanto él como otros hemos visto repetida en muchas ocasiones, porque se produce siempre eso, cuando quedan unos 30 kilómetros para la línea de meta, poco antes de que se prohíba ya el avituallamiento líquido. Así es, porque luego, como es lógico, aunque ya llevan normalmente casi todos los corredores bidones ya con líquido, pero haces el último viaje para reponerlo por lo menos con un poquito más fresco. Hoy con el día de calor apetece y bueno, muchas veces hay un problema con esto del verano, como otra vez con el frío, esas enfermedades se pueden coger con unas pequeñas faringitis y que luego puede provocar problemas respiratorios. Un día caluroso como hoy te dan la bebida ahí del coche, está muy fría y normalmente siempre te dice el director, no bebáis todavía, esperar un poquito, ¿no? Esperar un poquito porque si no el agua está muy fría. Pero muy fría. Pero muy fría, sí, prácticamente helada, para que aguante, sobre todo un poquito más, una temperatura buena, ¿no?, para beber. Y entonces hay mucha gente que debido a mucha sed, más que en una etapa de hoy que se ha rodado un poco tranquilo, ahí se ve cómo va avanzando posiciones hasta la cabeza del pelotón, pero sobre todo es en etapas de montaña que a lo mejor llevas mucha más sed, vas más deshidratado y no tienes esa paciencia que un día como hoy los corredores tienen de aguantar un ratito el bidón en la bicicleta para que se temple ese agua y se pueda tomar. La desventaja de tener a todos los compañeros delante pues es que tiene que pasar el pelotón entero. Sí. Porque ahí hemos visto el camino que ha recogido Herminio, normalmente dándole primero a Logan Jalaber. Sí. Es lo que sería un traveling mecánico, aunque sin vía. Sí. Cada uno a un lado del pelotón. Y ahí, bueno, pues Alex Zule, ahora le entrega Sí. Herminio Yarzabala, Johan Bruynel. Normalmente cuando se da un bidón primero se va al líder del equipo, ¿no? Que si dices, ¿quieres algo? Agua, sales, refresco, que quieres un poco, incluso en broma se dice pipas, palomitas, no sé qué, en broma para llamar la atención de ese corredor, se da al líder y luego a los consecutivos que van mejor clasificados en la general. Y como siempre el pobrecillo que a lo mejor no va ni bien clasificado y que encima tiene que trabajar es el que recibe más tarde el agua, pero normalmente es así, un poco como es en buena lógica, hay que defender primero las buenas clasificaciones de los corredores y entre ellos se las tienen que repartir. En este caso Herminio, como ha cargado tanto, pues tiene para todos y para alguno a lo mejor si no es del equipo, si se lo pide. A Roberto Sierra también y a Alberto Laniz Barrutia, que se ha dado los últimos que le quedaban. No sé si los últimos, pues sí, ya... No, llevan la tripita. Ya tiene alguno bidón preparado, sí. Para Neil Stephens a lo Yo mejor. Yo creo que está hablando con alguien atrás para decirle si quiere, o ahora a lo mejor se lo da alguno. Pero bien, pues hemos visto la secuencia entera de lo que es... una de las cosas que se repiten habitualmente dentro de un pelotón, el hombre que baja por los bidones y los va llevando. Además, al ser, como decía Pedro, el equipo del líder, en este caso el conjunto de la 11, pues hemos visto ese respeto que existe hacia el hombre que ocupa, en este caso además, el primer puesto en la clasificación general. Herminio, que también lleva ese artilugio con el que se puede comunicar con Manolo Sainz, el director del equipo, que lo utiliza muchas veces, que ya el otro día hemos visto su utilización en un reportaje que hemos realizado en el programa Resumen que se emite cada día en Televisión Española.
y bueno, pues la cabeza del grupo, que acelera su marcha a ratos, que cuenta con presencias, yo diría que tampoco con un gran interés, porque creo que todos han renunciado ya a la neutralización de los hombres de cabeza, pero bueno, TVM, Lewis y Castelblanc han pasado un poquito en los primeros lugares del pelotón. Pello, adelante. Se ha acelerado bastante el ritmo del pelotón a causa de este cambio de protagonistas en la cabeza de este gran grupo. Está el Castelblanc tirando bastante fuerte, el TVM también muy fuerte, y ya la velocidad está aumentando aquí. Y a la próxima que referencia que os dé, me imagino que habrá bajado en alguna manera el tiempo, mientras atrás se ve muy estirado el pelotón porque el viento sigue soplando ligeramente de costado. Yo he sido que ha incitado un poquito a los demás, y como ellos tienen menos componentes en la carrera, pues al final han entrado Castelblanc y TVM, que están mejor representados en el número de corredores del que disponen todavía, pero sí que han aumentado, como decía Pello, el ritmo bastante ahora. Tal vez demasiado tarde. Yo creo que demasiado tarde. Tratar de recuperar 9 minutos en 30 kilómetros frente a un grupo de 5 corredores y con el viento que, si bien pega de costado, tampoco es un inconveniente importante para cuando los escapados pueden ir a relevos, pues yo creo que es una reacción un poco tardía. A lo mejor no sabemos qué podrán buscar, pero bueno, ahí tenemos a Carlos de Andrés, que nos lo puede comentar. Más aquí ahora en el grupo de cabeza se está rodando muy deprisa, algo más de 60 kilómetros por hora llevan ya durante los últimos 2 o 3 kilómetros, y están tan solo ya a 25, un poco menos incluso ya de la línea de meta. Los relevos siguen siendo muy buenos. Yo creo que ellos son perfectamente conscientes de que van a llegar. Incluso ahora hace un momento Joan Suñol, el mecánico del equipo Kelme, se ha acercado y ya le animaba a José Rodríguez, pensando en la victoria de etapa, lógicamente, jugársela entre ellos 5, ¿no? Pero eliminando, yo creo, un poco ya la posibilidad de que el pelotón les alcance. Pues muy probablemente sea así. Rodríguez Gil, Pascal Hervé, Cristian Gen, José Rodríguez Lleros, Poli. Como ven, el que mejor está en la general es el gallego del Santa Clara Masters, a más de 30 minutos en la clasificación general del hombre que es el líder de esta Vuelta Ciclista España de 1995, el francés de la 11, Logan Jalabert. Seguimos viendo al grupo de cabeza. Eros Poli, que es el que pasa ahora al relevo. Es un hombre muy simpático, ¿eh? Sí. La verdad es que hay muy buen entendimiento, y creo que en este caso los coches de los directivos han dicho que si la distancia empieza a mermar considerablemente, que él póngase a tirar más rápido. Hola, muy buenas tardes. Pues habrá sprint, pero solo de 5, porque estos son los protagonistas de la jornada de hoy: Eros Poli, Cristian Gen, José Rodríguez, Pascal Hervé y Manuel Rodríguez Gil, corredores que en estos momentos se están viendo en imagen y que tienen, cuando quedan unos 25 kilómetros para la línea de meta, aproximadamente todavía unos 8 minutos de ventaja con respecto a un grupo que ha empezado a perseguir hace muy poquito tiempo y que da la impresión, a pesar del empeño que ahora ponen los corredores del Castelblanc MX Honda, que no van a conseguir neutralizar a los hombres que marchan escapados desde el kilómetro 35 de la etapa y que están, pues parece, en buen camino para llevar al mejor término posible la aventura emprendida en el día de hoy. Por lo tanto, en una jornada con muchísimo calor, con viento lateral que está entrando en estos momentos y con la posibilidad de victoria para uno de los 5 corredores escapados, lo que serían el triunfo de 2 escapadas en 2 jornadas consecutivas en esta vuelta. Lo estamos contando ahora en la 2, y cuando finalice este informativo y la información del tiempo se lo contaremos en la primera cadena de televisión española. Aquí pues eso, el director que se acerca da todavía el bidón de agua. Estos no hace falta que hagan lo que Herminio de Zabala, que ellos, al ir escapados, perfectamente el coche se puede acercar y bueno, pues mientras que esté en esa zona de avituallamiento líquido, que dentro de poco cerrarán, normalmente está como a 20 o 25 kilómetros de la línea de llegada, pues ellos pueden aguantar un poquito más ese bidón que guardan y cambiarlo justamente lo que es en los últimos kilómetros, que todavía es permitido coger bidones. El entendimiento sigue siendo estupendo, eso sí que es verdad, aunque sí, probablemente se desentiendan dentro de algún ratito, pero ahora
La llegada de los coches de equipos yo creo que ha puesto las cosas bastante claritas a todos y que de momento que sigan colaborando, ¿no? Sí, el hecho de que tampoco haya un corredor como más seguro para la hora de la victoria, que todos son rápidos, o sea, hay algunos que son rápidos, pero tampoco significa que haya una superioridad total. Entonces todos tienen sus opciones y querrán jugar luego seguramente un poquito antes de llegar a la línea de meta, entre las calles a lo mejor de Murcia. Y atrás aquí vemos a Manuel Fernández también buscando seguramente a Olano. Bueno, este es otro compañero, pues para darle esos bidones. Va detrás Olano. Va detrás Olano ahí, le está diciendo al otro que pase para adelante, que tiene que dar bidón a su jefe. Olano que ayer también tuvo, bueno, la verdad es que el compromiso era importante por la lucha tú a tú que se planteaba, no ya por lo que pudiera pasar en cuanto a diferencias, en los 3 ataques consecutivos que le lanzaron Mauri, Bruinel y Logan Jalabert, los 3 hombres de la 11 que están entre los primeros de la general. Respondió a todos, incluso al último, porque Jalabert lanzó 2 consecutivos, al último Jalabert también respondió, aunque llegó un poquito tarde y le dieron 2 segundos de diferencia en la meta, que yo tengo mis dudas al respecto, pero bueno, los jueces son los que mandan, porque Olano entró prácticamente pisando la rueda de Logan Jalabert, pero bueno, se mostró muy bien el guipuzcoano y estuvo atento y batallador. Repito que faltaba poquito para el final y eso le permitía, bueno, pues salir más continuado a los esfuerzos. Han pasado la pancarta de 20 kilómetros, por cierto, para el final estos 5 hombres. Y como dices tú, los corredores, o en este caso Olano en el día de ayer se comportó muy bien, porque es siempre un problema, porque hay corredores como Jalabert, es el líder, pero goza de una gran explosividad, entonces siempre cuesta mucho más trabajo salir por este tipo de corredores. Y cuando se ve asediado, como se vivió sobre todo en el último kilómetro llegando a Sierra Nevada, pues tiene que decidir un poquito. Entonces él decía que prefería controlar a los que tenía detrás para que no le recuperasen tiempo, y que si Olano le cogía, y si Jalabert le cogía algunos segundos más, pues qué se le iba a hacer al final. Pues por ese detalle que tuvo Jalabert, yo coincido contigo que ahí no hubo ni 2 segundos de diferencia. Seguramente veamos mañana una reclamación por parte de, bueno, mañana se la harán hoy, pero después de la etapa Juan Fernández pues hará esa reclamación para que todos esos 2 segundos, aunque no tengan significado o no debería tener significado en esta Vuelta Ciclista a España, pero estén en el sitio donde correspondan, ¿no? Que es a favor en este caso de Olano y no en pérdida como se puso ayer. Ya vemos que hay tiempo para bromas en la carrera, cuando los días son tranquilos, aunque hoy se esté corriendo mucho y haya 5 hombres escapados, pues la verdad es que ha habido bastante tiempo para bromas. También hemos participado de ellas incluso en los primeros kilómetros de la etapa. Tanto hoy y ayer, por ejemplo, ¿no? Que luego fue un día tensísimo en la parte final de la carrera, y en cambio pues en los primeros kilómetros, cuando íbamos pegados al mar por la Costa del Sol, pues todos teníamos tiempo todavía para bromas. Y bueno, y los hombres del Telecom, que ya con la victoria de etapa del día de ayer parecen encontrarse un tanto satisfechos. Es de Selig Zabel precisamente. Y el otro que consiguió la victoria ayer, Bert Dietz. Bueno, aquí decían los que hablaban alemán. Sí. La verdad es que, bueno, la carretera que están circulando es una autovía, y entonces el aire, quitando esos momentos que ha soplado un poquito de costado, pero ahí se ve como naranjos me parece que son, pues protege un poquito más a los corredores y permite ir muchísimo más relajado atrás, y entonces sin ese agobio de, a lo mejor, de cuando la carretera es estrecha, con curvas, con repechos, donde los corredores, aunque vayan a rueda, no pueden mantenerse con ese optimismo de que han cumplido una etapa más en la Vuelta Ciclista a España, sino la tensión de tener cuidado con las caídas, de los baches, de los ataques. Y entonces en esta carretera, pues la verdad es que se disfruta yendo a rueda, siempre y cuando pues no tienes nada que perder respecto a los corredores escapados. Ahí ven a los hombres del Castelblanc, que bueno, parecen tomárselo con interés. Yo creo que vamos a intentar tomar una referencia nosotros, porque me parece que tarda mucho en pasarnos las oficiales, y será conveniente saber si se va reduciendo esa ventaja y si, bueno, pasa por alguna situación de peligro la ventaja que tienen los 5 hombres de cabeza. Por lo tanto, ¿sí, Carlos? Bueno, la verdad es que tampoco lo habíamos comentado, porque de momento las otras que nos han pasado son exactamente iguales, oscilan siempre entre los 9.02, 9.07, y destacar también que ahora en esta zona por donde está en la cabeza de carrera, aquí el viento ya vuelve, ahora ya hay poquito, muy poquito, pero el que hay es a favor de los corredores. Pues esto, bueno, hace pensar que ya han pasado la pancarta de los últimos 20 kilómetros, no estarán muy lejos ya de los 15, se mantienen los 9 minutos de ventaja. Bueno, yo creo que el afán de persecución del Castelblanc más que nada debe ser obedeciendo órdenes de su director, pero no me parece a mí que los corredores estén muy seguros de que pueden llevar a buen término
pues lo ordenado, porque aquí siguen entendiéndose bien y son 5 corredores y es muy pocos kilómetros y mucho tiempo lo que tienen de ventaja. Exacto, yo creo que es un poco mostrar su presencia un poco en la carrera, porque si tuviese que tirar o hubiese querido tirar para cazar a estos corredores no pueden esperar tantos kilómetros, entonces se dejan llevar, comandando el pelotón en todo momento. También, en cierta manera, yo siempre he dicho que es bueno porque das un poquito más responsabilidad a ese corredor que tiene que jugarse las opciones, llegado al caso al sprint, ¿no? Y aunque si más o menos no tiene hoy opción debido a estos escapados, pero por lo menos que se sienta un poco arropado con un equipo que le apoya y que solo hace falta que diga él que va bien, que se la quiere jugar al sprint para que todos se pongan a trabajar en serio. Hoy desde luego ya no, porque comentamos y repetimos de nuevo de que la diferencia es muy grande para poderla recuperar en tan poco espacio de terreno que tienen ahora, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito para darle moral, darle sensación de seguridad, llegado el caso a la hora de disputar el sprint. Bien, pues ahí van a los 5 hombres de cabeza: Rodríguez, Gil, Cristian Gen, Pascal Herberos, Pol y José Rodríguez. Su ventaja a unos 17 kilómetros de la meta se mantiene en torno a los 9 minutos con respecto a un pelotón en el que son los hombres del Castelblanc ahora los que están marcando el ritmo de persecución. Despedimos aquí esta conexión con la 2 de Televisión Española, que empezamos un par de minutos antes de las 3 de la tarde, y dentro de un minuto estaremos en la primera contándoles los últimos kilómetros de esta etapa. Hasta ahora. Que desde la Estrella hemos efectuado 14 kilómetros de la conclusión de la jornada. Se viene con adelanto, el mejor de los horarios previstos será de 42 kilómetros por hora y se está rodando más deprisa. Estos 5 hombres marchan en cabeza: Manuel Rodríguez Gil del Santa Clara Masters, Pascal Herbe del Lotus, Cristian Gel del Telecom, José Rodríguez del Kelme y Eros Poli del Saeco Mercatone 1. Tienen una ventaja en estos momentos en torno a los 9 minutos, que es más o menos la máxima que han llegado a tener también, y escaparon del pelotón en el kilómetros 30 y tantos de la etapa, después de que durante la primera parte de la jornada se hubiera corrido mucho, se hubieran hecho muchos intentos de fuga sin que ninguno de ellos por diferentes motivos pues fructificase. En realidad es lo que suele pasar también siempre cuando se inicia una etapa en la que todo el mundo prevé que va a haber escapadas, y es que hasta que se forma la buena son muchos los intentos que hay de que esta cuaje. Así las cosas, pues habrá que esperar, Pedro, que uno de los 5 sea el vencedor de la etapa de hoy. Así es, buenas tardes. La verdad es que los 5 corredores tienen tiempo más que de sobra para tener controlada su victoria entre ellos, ¿no? Lo único que presumiblemente ya luego, cuando quede a lo mejor a partir de que queden 5 kilómetros, ahí se ve que pega el viento a favor, con lo cual los corredores escapados es mucho más ventajoso para ellos, y entonces 9.23 la diferencia. Exacto, entonces vamos a decir que adelante pues no van a tener problemas, ya que a falta de 5 kilómetros se van a atacar en todo momento, pues para buscar no esperar ese sprint que puede ser sorpresivo y beneficiado solo uno, y todos quieren jugar, yo creo, sus opciones un poquito antes de esa línea de llegada. Y mientras tanto creo que se va a vivir un poquito esta situación de los 5 corredores a relevos. Atrás es ahora el equipo Castelblanc MX Honda quien imprime el ritmo, quien lleva el peso un poquito de la caza, que yo creo que tampoco sea de caza, sino simplemente dejarse ver, y como comentábamos hace unos minutos, para dar un poquito más de confianza a ese corredor sprinter que ganó en La Coruña, Marcel Bus, y que aunque hoy ya no va a tener opción de ganar la victoria de etapa, pero por lo menos para que sepa que cuentan con todo el equipo, si llegado el caso un día como mañana, que llega en Valencia, pues deciden controlar un poquito más la carrera para poder disputar ese sprint, y su corredor, su hombre fuerte en las llegadas, pues tenga una sensación de protección y de buenos compañeros a la hora de controlar y neutralizar escapadas que pudiese haber antes. Sí, la verdad es que son muy pocas ya las oportunidades que van a tener los sprinters para conseguir victorias, y hoy era una de las jornadas en la que deberían quizá haber ayudado a la 11, o más que ayudar, incluso sustituido al equipo de la 11 en el control de la carrera, porque mañana en Valencia, pero luego al día siguiente el circuito de Montjuïc en Barcelona no será una llegada al sprint, mucho menos las 2 etapas de los Pirineos en Pla de Beret y Luzardiden. Incluso después la de Sabiñánigo pues tampoco lo será, probablemente, porque hay, aunque están muy lejos de la línea de meta, pero hay 2 puertos de primera categoría en la primera mitad de la etapa, la contrarreloj del día siguiente y a Madrid. Es decir, que es la penúltima casi oportunidad que tenían los sprinters para haberse apuntado a la victoria, pero probablemente nadie ha querido desde el principio de la etapa controlar la carrera, ¿no? No, ha controlado un poquito la 11, ¿no? Porque se les escapaba a corredores del equipo Artigas, querían proteger sus posibilidades
en la clasificación por equipo está la meta volante, donde Pascal Hervé es el primer corredor. Rodríguez Gil el segundo y Christian Gen el tercero. Y bueno, yo creo que bueno, pues mañana posiblemente los corredores de los sprinters van a tratar de jugar esas opciones, sobre todo un corredor, aunque haya conseguido una victoria, o no haya conseguido una victoria, pero su equipo sí que es el Telecom. Eric Zabel es un hombre rápido y yo creo que le gustaría conseguir la victoria. Y es posible que mañana, llegado el caso que a lo mejor si surge una escapada y no se cuela como ha sucedido hoy uno de su equipo, pues tengan más interés en tirar, porque luego hay equipos con un sprinter muy bueno, como es el Ayewis, Nicola Minali, pero cuenta solo con 3 hombres más para tirar y se necesita 1 o 2 lanzadores. Se puede decir que si hay escapadas, dejar que se vaya, y siempre tiene la tranquilidad de haber conseguido 3 victorias de etapa como para que se preocupe en demasía de neutralizar las escapadas. Pero creo que mañana la etapa va a cambiar a la de hoy. Yo creo que mañana yo prevería una llegada masiva después de haber visto lo que ha ocurrido hoy. Bien, ya han pasado, como han visto hace un instante, los corredores por la meta volante de Alcantarilla, que se encuentra pues a 10 kilómetros del final de la etapa. Hay casi unos 8 kilómetros de diferencia entre la cabeza de carrera y el pelotón. Por él vamos a empezar en nuestras conexiones con nuestros compañeros en las motocicletas. Pello Ruiz Cabestany. Hola, desde la altura del pelotón las referencias que tenemos aquí son las mismas desde hace varios kilómetros. Están alrededor de los 9 minutos. Antes eran 9,8, ahora son 9,6 segundos 9 minutos 6 segundos los que llevan. Y el Castelblanc tirando todo el equipo sin una intención de cazar antes, porque con esa diferencia los kilómetros que quedan tendrían que estar forzando ya la máquina para poder acercarse más a los 5 escapados. Y ven además a Abraham Olano, metido en los primeros lugares, también Logan Jalaber, y yo creo que es fundamentalmente testimonial, como ya hemos comentado, la presencia de los hombres del Castelblanc en Bequisonda. Y volvemos a la cabeza de carrera, donde está nuestro compañero Carlos de Andrés. Muy buenas tardes. Buenas tardes, se ha pasado ya la pancarta de 10 kilómetros. Yo creo que ya van a entrar un poco de desorden en estos corredores. Los directores están ya dando sus consejos. Ha llegado Suñol, el mecánico de Kelme, para hablar con José Rodríguez. También lo ha hecho Bruno Vicino para hablar con Aerospoli. Y ha habido un momento en una desviación que hemos tomado que ya daba la sensación de que se había roto un poco el orden, aunque como podéis ver ahora parece que de nuevo van a seguir relevando, cosa que de alguna manera pues bueno, sigue siendo lógica hasta que estén algo más cerca de la línea de meta. A punto ya de pasar la pancarta de 9 kilómetros para el final. 9 kilómetros, ahí la tienen, la pancarta por la que pasan ahora los corredores. 9 kilómetros, por tanto, para la conclusión de esta etapa, para los 5 hombres de cabeza. Luego habrá un ratito intermedio desde que lleguen ellos hasta que vaya llegando el pelotón. Bueno, especular siempre es muy fácil y acertar muy difícil, pero como tú decías antes, ahora empezará, y como comentaba Carlos, probablemente ahora ya empiecen entre ellos, ¿no?, a atacarse y a dejar de ser tan amigos, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque aquí ya es una zona que está más protegida por las casas, están en Alcantarilla y van a entrar inmediatamente luego ya en Murcia. Y creo que los corredores en todo momento los 5 escapados van a intentar sorprender para gozar cada uno de sus posibilidades. Está muy difícil y bueno, pues yo creo que vamos a vivir unos últimos kilómetros muy emocionantes para saber qué corredor va a ser el más listo hoy. Se lo vamos a contar dentro de unos instantes. Ahora vamos a Torre España, volvemos enseguida. Esto es ciclismo. Se le ofrece Águila estilo Amstel. Esto es auténtico. A 7 kilómetros del final ya han empezado ya los movimientos. Christian Gen, el alemán del Telecom, fue el primero que lanzó el ataque, y la respuesta primero por parte de Manuel Rodríguez Gil y después del resto de los componentes de la escapada. Pero las cosas, Carlos de Andrés, están ya al rojo vivo entre los 5 de cabeza. Sí, efectivamente, ahora veíamos a Aerospoli y a José Rodríguez, que quizás son los 2 hombres más expertos. Estaban charlando entre ellos, y también Aerospoli, que se ha molestado un poco con Pascal Hervé, que ahora veis que va a lanzar el primer ataque, porque ha sido el que más estaba chupando rueda en estos últimos kilómetros. Muy fácilmente ha entrado ahora Christian Gen a coger la rueda de Pascal Hervé, que se da cuenta que no va a ningún sitio con este ataque, puesto que todos habían entrado con muchísima facilidad cuando pasamos bajo la pancarta de 6 kilómetros para el final. 6 kilómetros para los de cabeza y poco menos de 15 para el pelotón. Hay 9 minutos y 33 segundos en la última referencia que hemos tomado al paso por esa pancarta de los 15 kilómetros. Y bueno, las cosas están claras, va a ganar uno de los 5, pero ni siquiera el pelotón ha reducido ventaja en la última parte de la carrera. Pello, adelante. Sí, como has comentado antes, colaborando con la Vuelta está el primo del corredor de Kelme, José Rodríguez. Está ahí con Jesús Rodríguez Magro, que está muy nervioso dentro del coche, y sabiendo que faltan 6 kilómetros para la meta. ¿Qué le aconsejarías a tu primo en estos momentos que hiciera?
Bueno, ante todo que tenga mucha suerte porque son 5 corredores los que van a llegar y él, como lógico, tiene que vigilar a 4. Entonces, bueno, aquí se supone que más peligroso es Eros Poli, pero que bueno, que los demás pueden tener también un buen momento y que lo puedan aprovechar. Lo único eso, pues que tenga mucha suerte y a ver si gana. Vale, muchas gracias y que se le pase el nerviosismo y sobre todo que tenga muy buena suerte su primo, el corredor del Quilmes, José Rodríguez. Sí, dile a Jesús que no se coman las uñas, que ya tendrá pocas y empezará dentro de poco ya con los dedos. Sí, seguro que estará más nervioso que su primo, porque José Rodríguez evidentemente no tiene la oportunidad ahora de ponerse nervioso, que los nervios tienen que estar bien templaditos para afrontar lo que queda de etapa. Carlos de Andrés. Yo creo que José Rodríguez además tiene claro lo que ha dicho su primo Jesús Rodríguez Magro, que el más peligroso es de los Poli, porque él está siempre muy atento a lo que está haciendo el italiano. Sí, pero en estas cosas lo que pasa es eso, ¿no? 5 kilómetros para el final, ahí tiene la pancarta, que uno piensa que el más peligroso es otro y cuando menos espera, pues salta al que no se esperaba que saliera. Ahí de momento han vuelto las cosas a la tranquilidad, a la calma, y esperando a ver quién es el que lanza el próximo ataque. Yo no creo que haya nadie que esté demasiado seguro de su punta de velocidad. Tal vez José Rodríguez, como hemos dicho, es el más rápido de todos, y Manolo Rodríguez Gil. Probablemente los dos españoles en esta ocasión son los más rápidos, pero vamos a ver qué pasa. Pello, adelante. Sí, quizás sea José Rodríguez el más rápido, pero sí, lo que es cierto es que él ha estado en todas las escapadas que había, bueno, prácticamente todas las que había en el inicio de la etapa. Lo mismo que los corredores de Saeco. Si no era Poli, era su compañero Fornaciari, pero José Rodríguez estaba en todas y estaba muy atento al principio de la etapa, o sea que tenía mucha idea para el día de hoy. Bueno, ahí se ve atrás como los equipos del Castellblanc y Sonda siguen llevando el peso del ritmo del pelotón. Van pasando, creo que simplemente para el trámite que queda de los esos pocos kilómetros. Massimino Pérez, su director, pues para que vayan cogiendo confianza en esos relevos, y se da el caso pues en una etapa como la de mañana donde tendrán que tirar mucho más fuerte para buscar ese sprint masivo, si se da el caso, ¿no? Y los corredores pues atrás pues más tranquilos, sabedores de que la etapa de hoy ya se ha cumplido y nada, pues simplemente incluso a veces esperando las noticias de cómo va adelante, porque si saben que las distancias se van manteniendo, eso da siempre mucho más tranquilidad atrás en el pelotón, y posiblemente en ese grueso pues de corredores aquí Pascal Hervé, que vuelve a intentar vamos a ver si lo ha hecho con más convicción. La reacción es de Poli y a su rueda van todos. Pues la verdad es que están todos más o menos de fuerzas igual, porque han colaborado todos, han trabajado todos por igual, y le está costando a Poli llegar a la rueda de Pascal Hervé. Carlos. Sí, Eros Poli yo creo que está muy motivado porque está siendo siempre el primero en intentar reaccionar a los ataques, sin hacer el primo, lógicamente, porque él va buscando siempre con la mirada las ayudas, pero está saliendo con mucha potencia a todos los ataques que se están produciendo. Sí, ahora de hecho miró hacia la izquierda para ver si otro cogía el relevo, y ha salido Christian Heng, el alemán del Telecom, que es el que ha conducido a José Rodríguez, al propio Eros Poli y a Manuel Rodríguez Gil hasta la rueda de Pascal Hervé. De momento, bueno, en lo que ha pasado hasta ahora, los dos que más tranquilos se han mantenido y no han salido directamente a los ataques ni los han producido son los dos corredores españoles, el del Santa Clara Master, Manuel Rodríguez Gil, y José Rodríguez, el del Quilmes Sureña. Pasaron la pancarta de la meta volante, ahí quedaban poco más de 10 kilómetros para el final los corredores del pelotón, y están viendo que a 3 los 5 de cabeza, los corredores Eros Poli, recordamos, Rodríguez Gil, José Rodríguez, Christian Heng y Pascal Hervé, que desde hace pues unos 150 kilómetros más o menos son los que marchan en cabeza en esta etapa. Ya, bueno, pues por el centro de Murcia. Totalmente desarreglados ya son, sí. Cada uno va por un lado, dice, a ver, están todos están preocupados diciendo, a ver, es que nadie quiere tirar, yo quiero tirar, pero no quiero ser el primero en salir. Ahí el corredor del Telecom, Christian Heng, yo le veo muy animado, muy confiado, porque está saliendo inmediatamente el momento que paró antes Eros Poli, parecía que se iba a ir Pascal Hervé, ha sido inmediatamente que ha reaccionado, y lo mismo pasó anteriormente, con lo cual yo creo que lo que estamos comentando, de los 5 corredores puede ganar cualquiera, y esas dudas no solo la tenemos nosotros, sino la tienen ellos 5 con esta forma de correr como se está viendo. La verdad es que es otra de las cosas que no se ven muy habitualmente, porque es difícil que lleguen 5 corredores así. 9.55, la diferencia sigue en aumento. Bueno, vamos a dejar al pelotón, que es puramente testimonial su participación en estos momentos en la etapa, y vamos a asistir a lo que está pasando delante, porque yo creo que es, bueno, muy bonito, y además que yo no recuerdo haberlo visto muchas veces, ¿no? Esos bandazos de lado de la carretera, ¿no? Se vive con 2 corredores, pero con 5 no se vive tanto, y es curioso porque aquí pues todos esos minutos que siempre les permite a ellos buscar pues para la tranquilidad en estos momentos de la etapa. Yo creo que
ahí todos se vigilan a todos. Cuando arranque un corredor, siempre hay una duda de saber quién va a arrancar, y normalmente arranca quien más seguro está un poquito de la carrera. Y por eso, como todos están seguros e inseguros de la victoria, yo creo que todos arrancan y bueno, están muy cerquita de meta. O sea, aquí hay una avenida, ahí gana una plaza y de esa plaza ya queda luego el último kilómetro. Y bueno, es curioso porque parece que son 5 ciclistas paseando por las calles de Murcia. Sí. Aquí Christian Gen, que decide probar, Sí, pero no, nada, para sin enseguida. convicción, prueban sin convicción todos. Yo creo que prueban para obligar a los otros a salir, ¿no? Es Más que nada, no por hacerlo ellos. Ahora José Rodríguez. A esto lo llamo yo jugar a ciclistas, Sí, siempre, esto es porque se va despacito y se puede hacer ahí Es un pequeños juego, amagos. un juego además divertido, por lo menos para los que lo estamos viendo, que entre ellos la tensión reinante debe ser excepcional, porque para todos es la posibilidad de ganar por primera vez una etapa en la Vuelta Ciclista a España. Mira que recta la carretera y la Y cantidad. la cantidad de curvas que dan, para que luego se quejen cuando hay curvas, ¿no? Que cuando no las hay las ponen. Y luego los cuenta kilómetros que llevan dicen, Claro, "Ah", llevarán se quejan y 184 dicen, "Oye, kilómetros que hoy, ¿no?". esto no tiene 181 kilómetros la etapa de hoy, sino tiene 184. ¿Qué Pues, pasa? además, fíjate que hasta eso es raro, porque los ciclistas siempre atajan en las curvas, ¿no? Y en cambio crean curvas para no atajar. La verdad es que, como decía, pues para algunos será la oportunidad de ganar por primera vez una etapa en la Vuelta a España, para todos los corredores, pero para algunos equipos, por ejemplo, por el Santa Clara Masters, bueno, sería la oportunidad de conseguir por primera vez una victoria en una carrera importante en el curso de sus 2 años de existencia como equipo profesional. Bueno, la vigilancia que sigue siendo intensísima, a poco más de 1000 metros para la conclusión de la etapa. Ahí tiene la pancarta Bueno, que lo indica. Estos se van a parar a tomarse Hay una una recta, copa. ahora hay una recta de 300 metros, una rotonda a la izquierda y 450 metros al final. Vamos a ver si Pascal Hervé va en serio o no. José Rodríguez, que sale a su rueda. Estos Ya van a, nos pone a parar, continuación. van a parar en un sitio y se van a jugar a los chinos, ya verás. La verdad es que son la duda Y siempre. además pedirán monedas a los espectadores porque ellos no llevarán, claro. Bien, pues vamos a ver, esta es la rotonda. Después de salir de ella quedarán 450 metros hasta el final. Ya no hay mucho tiempo para los ataques, ahora ya No, casi aquí ya va a ser un sprint, el que más o menos largo, sí, ¿no? Pero un sprint. Aquí en el momento que ataque ya el primero, según la convicción, pues el segundo corredor que reaccione rápidamente, se puede decir que también quema sus posibilidades de la victoria según sea el ataque del primero. Entonces, ahí el que tiene la ventaja, se puede decir, va a ser el tercer corredor que vaya, y un poquito pensando en lo que pueda pasar luego si se arranca desde muy lejos. Pero yo creo que todos van a estar un poco a la expectativa. Para mí me da la sensación que Pascal Hervé, que es un poquito el hombre más lento, a lo mejor decide sorprender y decir, bueno, a lo mejor entre que se lo piensan un poco consigo sorprenderles, pero no se sabe. La verdad es que aquí van todos Muy tensos están. estaban mirando más para atrás que Sí, están muy tensos, esperando todos saber quién es el que arranca. Ya tienen la pancarta a la vista, evidentemente muy cerca ya. José Rodríguez, que yo creo piensa que es el más rápido de todos, es el que se está manteniendo en la primera posición, dispuesto a salir a cualquier arranque. Eros Poli lanza el primer ataque, pero está respondiendo bien José Rodríguez por la parte delantera del corredor del Saeco Mercatone. Uno son los dos que se están jugando la victoria, entre Christian Eros Gen Poli, también. no. Manuel Rodríguez Gil se queda por detrás. Eros Poli, Christian Gen, Eros Poli, Christian Gen, Christian Gen, Christian Gen, Christian Gen, Rodríguez Gil, Eros Poli, Esbey y Rodríguez. La verdad es que José, yo creo que el sabedor de su potencial, realmente el arrancar, él es un corredor muy rápido y le viene bien que cuando la inercia del pelotón, y en este caso yo creo que esa arrancada que ha tenido que hacerse de desgaste de lanzar la bicicleta le ha venido bien precisamente a Christian Gen, que iba perfectamente acoplado. Luego Eros Poli es el que se ha puesto a la par, que ha ido superando, y en eso pues El enfado de José Rodríguez. sí, de que él se ha dado cuenta que arrancó demasiado pronto del error ese de cálculo siempre. La verdad es que son momentos, como se ha visto, muy tensos, lleno de dudas, y los corredores cuando sprintan no saben cómo hacerlo lo mejor posible. Arrancó mucho mejor Rodríguez Gil, que cogió la rueda de Christian Gen, que a la postre fue la buena y que incluso disputó, aunque bueno, la ventaja del alemán era sustancial, pero que incluso disputó la victoria de la etapa. Primero, por lo tanto, Christian Gen, seguro Rodríguez Gil, tercera posición para Eros Poli, cuarto Pascal Hervé y quinto José Rodríguez, que se equivocó pese a su experiencia en la disputa de este sprint. La llegada y la victoria, segunda consecutiva para el equipo alemán Telecom, al que ayer un acto de generosidad de Logan Jalaber le regaló la victoria en Sierra Nevada, y hoy Christian Gen, por sus propios méritos, ha impuesto a sus compañeros de escapada en la línea de meta de Murcia. Todavía unos 8 minutos y medio aproximadamente de concluir su participación en la etapa, los hombres del pelotón por las calles de Murcia, con la conducción de los hombres del Castelblanc. Nada ya excesivamente significativo para la resolución de la etapa. Por ello vamos unos instantes a Torre España y enseguida volvemos desde aquí para verles llegar a los hombres del pelotón y para empezar ya con entrevistas y clasificaciones. Hasta dentro de un momento.
Esto es ciclismo. Se lo ofrece Águila estilo Amstel. Esto es auténtico. Bien, ahí ven la imagen de la cabeza del pelotón con los hombres del Castelblanc MX Honda conduciendo. Cuando se produce también, pues comienzan a producirse algún intento salto, es Álvaro González de Galdeano, efectivamente el que está saliendo ahora del grupo. Bueno, también, pues lo mismo que lo de la presencia de los hombres de Maximino Pérez en la cabeza del grupo, es un acto puramente testimonial, porque la etapa, como saben, ya ha sido ganada. Ya tiene un vencedor de 5 hombres que llegaban escapados por delante, después de unos 150 kilómetros aproximadamente de escapada en grupo, y que llegaron a tener, bueno, y mantuvieron prácticamente una ventaja de 5 minutos y medio. Y vimos el enfado de José Rodríguez, que pierde la victoria de etapa ante Christian Gen, Manuel Rodríguez Gil, Eros Poli, Pascal Hervé, que mantienen la primera, segunda, tercera y cuarta plaza respectivamente en la línea de llegada. Un segundo triunfo consecutivo del equipo alemán Telekom, después del que ayer Berdych consiguió en la línea de meta de Sierra Nevada. Eso sí, gracias a la generosidad de Logan Jalaber, pero al fin y al cabo en el libro de la historia de la Vuelta Ciclista a España aparecerá siempre el nombre del alemán Berdych como ganador de la etapa. Álvaro González de Galdeano, el corredor del equipo de Euskadi, también protagonista en la jornada de ayer, en otra escapada de 6 corredores que se especuló podía llegar a la línea de meta, por lo menos alguno de ellos, y de hecho lo consiguió el que todavía marchaba por delante, y ahí ya recibiendo el premio Christian Gen. Hoy va a ir rapidito el podio, por lo menos en lo que se refiere al vencedor de la etapa. Le vamos a tener aquí antes de que lleguen los otros, con un poquito de suerte. Sí, muy probablemente. Y también la curiosidad o coincidencia que ha pasado pues hoy con el Telecom y ayer repitiendo la victoria, y sobre todo me estaba recordando del TVM cuando consiguió la victoria en la etapa de Segovia, de Palazuelos de Eresma. El que lo prueba repite. Y al día siguiente luego consiguió la victoria Bliss Levens, ¿no? Entonces las curiosidades esas que está ahí, que se ganan las etapas por pares algunos. Decía el que vendía los caramelos en mi colegio, el que lo prueba lo repite si el bolsillo lo permite. Pues aquí no es que lo permita el bolsillo, sino las fuerzas que demostraron pues Skibby y Bliss Levens, y luego ayer Berdych y hoy Christian Gen. Álvaro González de Galdeano luchando por lograr la sexta plaza, ya por el centro de la ciudad de Murcia, donde va a concluir para el pelotón esta jornada que ya ha acabado para los 5 primeros en llegar a la línea de meta. Ahí estamos viendo que hay también otros arranques en la cabeza del grupo, una etapa en la que el sol ha sido la nota predominante, el calor aquí en Murcia hace más de 35 grados probablemente, y el viento que sopló favorablemente casi todo el recorrido y lateral en alguna parte, como hemos visto cuando empezábamos precisamente esta retransmisión en la 2 de Televisión Española. Última parte de la carrera, ya está llegando a la plaza Álvaro González de Galdeano. Ahora el giro a la izquierda y el lugar donde hace unos instantes veíamos esos bandazos que de lado a lado de la carretera van dando los 5 hombres de cabeza, con los que, bueno, hablaremos dentro de unos instantes. Incluso veremos repetidas las imágenes que protagonizaron, porque yo creo que son bastante inusuales en el mundo del ciclismo. Anduvieron por lo menos un par de kilómetros de más de los que tenía la etapa, con tanto ir de un lado a otro de la carretera. Últimos kilómetros, por tanto, últimos metros, perdón, para el corredor del equipo de Euskadi. Y que bueno, yo creo que va a conseguir su sexta plaza por poco, pero la va a conseguir. Hay el pelotón que arranca perfectamente también en busca de otra buena clasificación de la etapa. Está también Eric Zabel, el compañero del ganador de la etapa, también disputando. Ya no hay, bueno, puntos sí que hay en juego para la clasificación de la regularidad, segundos de bonificación ya no, que eso se lo llevaron los 3 primeros en la etapa. Álvaro González de Galdeano, que va a lograr pues a 9 minutos y 44 segundos la sexta plaza, y es Butch por delante de Besselman, el hombre que cabeza la clasificación de los metas volantes, los que logran la séptima y octava plaza en la cabeza del grupo. Bueno, al final por lo menos hizo bueno el trabajo, que tampoco era tanto, de sus compañeros del Castelblanc MX Honda, el sprinter de este grupo, Marcel Bus, que se impuso al sprint del pelotón consiguiendo la séptima plaza. Vencedor de la etapa, por tanto, Christian Gen. Vamos a ver repetido este sprint, que bueno, lógicamente no es un sprint tan interesante y tan importante como cuando se juega la victoria de etapa, pero que siempre merece la pena verlo. Por lo tanto, por delante Marcel Bus, a continuación Adriano Baffi, después Besselman, Saitov. Son los 4 primeros en el sprint del pelotón, probablemente Zabel el que entra a continuación. Esos son los primeros
en el sprint del pelotón. Marcel Bus hizo bueno trabajo de sus compañeros en la parte final de la carrera y estas imágenes son ya después de cruzar la línea de meta. Vamos a volver a ver una vez más repetido el triunfo de Christian Hen, el corredor alemán vencedor de esta 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que concluyó aquí con adelanto sobre el horario previsto. Habrá que pensar que van prácticamente a 44 km por hora de promedio, porque a 42 significaba la llegada a las 4:20 de la tarde y han llegado pues casi 15 minutos antes. Este es el sprint, la parte final del sprint de los por el título de la etapa. El triunfo de Christian Hen por delante de Manolo Rodríguez Gil, Eros Poli, Pascal Hervé y José Rodríguez enfadado. Enfadado, José, ¿por qué? ¿Porque no pudiste conseguir la victoria o porque te equivocaste? Pues enfadado porque no pude conseguir la victoria cuando venía totalmente convencido y ha sido causa de un fallo mecánico. Esa es la causa de mi enfado. Sí, ¿qué es lo que te pasó? Pues nosotros pensábamos que bueno, que te habías quedado quizá porque había salido demasiado pronto, pero ¿qué es? ¿Que se te trabó el cambio o algo? Sí, se me trabó el cambio. Venía en una corona de 14 dientes para arrancar más rápido y bajar luego a 13 y 12 para coger la máxima velocidad ya cerca de meta. Entonces, cuando fui a bajar a 13 primero, pues mi sorpresa fue que el cambio se me había quedado enganchado y no me bajaba. Entonces, era demasiada ventaja de los dientes para mis rivales. Sí, especulábamos que probablemente, precisamente en esta ocasión, los dos españoles podíais ser quizá los más rápidos de los que veníais ahí, y a tu favor la veteranía, ¿no?, que hacía pensar que no te ibas a equivocar en el planteamiento del final de la etapa, ¿no? Yo venía totalmente convencido de mi victoria, ¿no? Entonces arranqué, estábamos todos vigilándonos y yo tenía que esperar mi distancia para conseguir que no me remontasen, ya que venía yo el primero del grupo. Entonces, cuando vi que ya podía llegar arrancando, arranqué con todas mis fuerzas, ya te digo, con un piñón de 14 dientes. Y cuando fui a bajar a 13 era imposible bajarlo. Lo que decimos, Pedro, que en el ciclismo nunca está ganado nada hasta que no se pasa la última línea de meta, sea en una etapa o sea en una vuelta ciclista, que no ganará ya la Vera hasta que cruce Madrid en el Paseo de la Castellana el último día de la meta. Vamos. Exacto, es que es así. Bueno, yo perfectamente le entiendo a José, ya que puesto los que hemos corrido de profesional, pues muchas veces tienes pequeños problemas mecánicos. Hasta los que no son profesionales. Sí, bueno, y a los que no son profesionales, pero sobre todo la rabia lógica y normal que tiene cuando ves que la carrera pues se te puede perder. O sea, es mejor perderla porque no puedes, pero cuando hay un error mecánico pues te da todavía mucho más rabia. En este caso para José, que yo creo que, y estoy de acuerdo con él, estaba convencido, para mí era el gran favorito de hoy. Incluso a tu primo Jesús le hemos hecho una pequeña entrevista. Ahí es cuando miras hacia abajo. Ese es el momento en que no puedes bajar. Claro, yo al principio le di a la palanca, ¿no? Esperando que bajase. Al ver que no bajaba, pues ya lo primero que hice fue, pensé, igual voy en 12 y no me he enterado, ¿no? Pero era ir demasiado fuerte, ¿no? Y miré para abajo y vi que iban 14, le fui a dar más fuerte todavía y vi nada, se había quedado enganchado y no podía bajar. Parece mentira que pasen estas cosas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es puramente mecánico y bueno, a veces se atascan las cosas, claro. Hombre, parece mentira, pero también da, precisamente quizá en el momento más importante de este año, ¿no? Cuando ya quién me podía conseguir la victoria que tanto estábamos buscando, que precisamente en este momento sea cuando se atasque el cambio. Helmi José Rodríguez, que estoy seguro que llevaba mucho tiempo buscándolo también. Bueno, al final el que mejor respondió de los dos españoles y le puso las cosas un poquito más difíciles a Christian Hen para vencer en esta etapa fue Manuel Rodríguez Gil, que ya decía yo que era uno de los hombres rápidos, que además había debutado en el profesionalismo con su equipo en Santa Clara, consiguiendo lo que fue la primera victoria para el equipo, si no recuerdo mal, en la Vuelta a Valencia en la clasificación de metas volantes o sprints especiales, no recuerdo exactamente qué, y que era un hombre rápido y que iba a poner las cosas caras para vencer. ¿Cómo fue el final, Manolo, los últimos metros de esta etapa para ti? Hubo un control total entre los 5 corredores que veníamos y yo también venía confiado. Decía, bueno, estos 4 a mí no me conocen porque soy un recién llegado, como quien dice, y podía jugar la sorpresa, ¿no? Sorprender a mis 4 compañeros de fuga y remontar a los metros finales. Pero bueno, yo no tuve problemas de cambio ni nada, he tenido problemas de fuerzas al final y bueno, he conseguido el segundo puesto, pero no sabía poco, ¿no? Pero planteaste muy bien el sprint, ¿no? Al final, a diferencia de los otros, lo planteaste muy bien porque cogiste la rueda de Christian Hen pensando que era la que había que coger, intentaste remontar al final, te faltó un poquito, pero estuviste ahí, ¿no? Sí, yo he arrancado la rueda de Christian Hen y al final me sacó un poco la trayectoria de los poli, pero bueno, eso no me sirve de excusa. Yo he hecho lo hemos comentado, lo ha dicho Pedro, que se cruzó de lado a lado y que prácticamente te echó contra la valla, vamos.
Sí, me sacó un poco de la trayectoria, vine a la rueda de Christian Heinz, me fue a coger el sitio, me tuve que abrir un poco, pero No es bueno. excusa. Sí, no es excusa para nada. No Vamos, hubiera ganado de vamos a otra manera. repetir la llegada en cualquier caso, porque así vamos analizando todas esas cosas que han pasado. Ahí es el momento en que Eros Poli empieza a cruzarse de lado para, al ver que Christian Heinz ha cogido la parte delantera, viene a coger la rueda incluso con el codo. Bueno, hay un gesto claro con el codo. Yo no me había fijado hasta ahora, parecía que es solamente el desplazamiento, pero ahora se ve que hay claramente un gesto con el codo izquierdo. Ahora cuando vaya a llegar, ahí se va de la rueda de José Rodríguez, que era la que había cogido inicialmente. Ahí va a coger la de Christian Heinz, para lo cual naturalmente tiene que desplazarte aquí a Manuel Rodríguez Gil, y ahí se ve claramente como hay un gesto con el codo que te toca y te echa un poquito hacia el lado, intenta remontar por fuera, pero bueno, ya es imposible, ¿no? Lo ves así tú también, ¿no? Sí, nada, Christian Heinz ha arrancado muy fuerte y me ha cogido 2 metros y ha sido prácticamente imposible remontarlo. Bueno, para ti y para tu equipo hubiera sido una victoria importantísima aquí en su segundo año de profesionalismo, una victoria de etapa en la Vuelta a España, ¿eh? Sí, claro que sí, que nos venía bien una victoria, ¿no? Después de unos problemillas que hemos tenido en el equipo, pues me hubiera venido bien una victoria de etapa. Bueno, la vuelta no se ha acabado aún y quedan más días para intentarlo. Pues que así sea, hay que seguir intentándolo. Gracias y enhorabuena por la escapada y por haber luchado la victoria ya hasta el último metro, ¿no? Gracias a vosotros. Bien, ahí está Bessemans, que es el líder de la clasificación de las metas volantes, el corredor alemán que encabeza esta clasificación. 36 puntos, 27 para Waldi, 18 para Teutenberg, 13 para Jalaber y 18 para Edwin Nickboer. Son los primeros clasificados. Seguimos aquí con los protagonistas y bueno, hoy como ayer nos acompaña por hablar un poquito en alemán Iñaki Cano, que hoy pues se ha caído de la moto. Bueno, y para que se quede tranquila Tony, su mujer y toda su familia, no le ha pasado nada. Aquí está un poquito con los brazos vendados. Tampoco a Carlos de San Antonio, que es el hombre que conduce la moto, pues le ha pasado absolutamente nada, pero es otro riesgo que se corre habitualmente en las etapas, en el mundo del ciclismo. Nota, ¿qué es lo que ha pasado, Iñaki? Por cierto, ahora tuve la entrevista para ti, para empezar. ¿Qué va a Pues pasar? nada, gracias a Dios nada para lo que nos podía haber pasado. Yo tengo un poco en la rodilla dolor, pero vamos, no ha ocurrido nada. La pata cabra que llevan las motos que se sujetan, pues no ha querido volver a engancharse y se nos ha ido completamente la moto, nos ha despejado del asfalto y nos ha mandado a un barranco. Pero vamos, gracias a Dios no nos ha pasado nada. A Carlos tampoco, ¿no? A Carlos estaba un poco más dolorido, le dolía un poco la cadera, un poco la muñeca, también la clavícula y llenos de heridas, que eso sí que tenemos muchas heridas, pero vamos, tampoco le ha pasado nada. Carlos que arrastra su cuerpo por todos los circuitos del mundo, tampoco le va a pasar nada. Tiene asfalto de todas las carreteras. Salvaste, que esta mañana te diste un paseíto tú en la moto con Carlos de San Antonio y dejaste a Iñaki conmigo en el coche, salvaste que no te caíste. Yo le di el relevo a Iñaki. Segunda victoria consecutiva de un corredor del Telecom, Christian Heinz, otro hombre que habla alemán. Iñaki, estoy adelante. Ja, vielen Grüß und ich denke, du bist fröhlich, ne? Die zweite Victorie von Telecom. Ja, in der Mannschaft ist unheimlich gute Moral. Wir haben in jeder Ausreißergruppe ist ein Fahrer von uns dabei und die Moral ist sehr gut in der Mannschaft und der zweite Sieg ist jetzt natürlich optimal. Dice que evidentemente la victoria, la segunda victoria que han conseguido en esta Vuelta Ciclista a España hace que la moral del equipo esté todavía mucho más fuerte que en días anteriores, que parecía que se les iba a escapar. Pregúntale un poquito, se han comentado en el equipo, el gesto de ese hombre que vemos en el podio de Logan Jalaber, porque sé que uno de sus directores, Rudy Perenas, le felicitó, le dio las gracias. Se lo han comentado entre ellos. Haben Sie gestern oder heute Morgen gesprochen about Logan Jalaber, was gestern gemacht mit deinem Freund von Telecom? Ja, natürlich, das war fast ein Geschenk. Ich denke, irgendwann kommt das zurück, wenn sie mal irgendwie uns brauchen, oder das war wunderbar von Jalaber, dass das gemacht hat. Dice que fue algo maravilloso lo que hizo Jalaber con ellos y que evidentemente lo han comentado en el equipo y que le están muy agradecidos. Ahí tienen la general, Jalaber primero, Lano 5.18, Brunella 6.36, a 6.48 Mauri, 9.02 Roberto Pistore. No ha cambiado la general en sus 5 primeros puestos ni en muchos, porque recuerdan que el mejor de los escapados, que era José Rodríguez, iba más de 30 minutos de líder en la clasificación general. Vamos a acabar la entrevista con Christian Heinz preguntándole, bueno, por su triunfo de hoy, cómo fue. No se conocía mucho entre ellos 5, cómo supo realizar la parte final de la etapa. Ja, Sie fragen mir, ich muss dir fragen, langsam bitte, wie hast du gemacht die letzten Kilometer? Du kennst nicht die andere Reise mit dir. Wie hast du gemacht? Was passiert? Ja, wir kennen uns schon, also ja, wir kennen die Rennfahrer, wir kennen uns untereinander. Ich habe gewusst, dass Eros Poli ein guter Sprinter ist auch, er kann einen langen Sprint fahren und habe dann versucht, bei ihm am Hinterrad zu sein und dann die letzten Meter vorbeizufahren.
Und heute hat bei mir alles gestimmt. Ich hatte zum Schluss noch richtig gut Kraft und konnte dann den Sprint gewinnen. Dice que sí, que conocía a alguno de ellos, en concreto a Erospoli, y que ha sido precisamente la rueda que ha intentado seguir en los últimos metros para después, gracias a que se encontraba con fuerzas, con ilusión, aprovechar en esos últimos metros y escaparse, como estamos viendo ahora mismo, de esa última rueda de Erospoli para ganar la etapa. Bien, pues como siempre, agradeciéndole y recordándole, explica a Iñaki lo que es esto. Das ist einen Geschenk der Television Española, geschenkt immer der Winner, der Siegel von einem Tag in der Vuelta a España. Gracias, muchas gracias. Hombre, Gut, que habla español. Me tenéis a mí aquí y habla español. Para salir en la tele, Iñaki lo que ha hecho, y decir que solo habla alemán. Bueno, también está con nosotros Pascal Hervé, que dicen por ahí que hablas español. ¿Qué tal te defiendes? Como Perico habla francés, que sea el que te entreviste. Pascal, comment ça passait les 6 derniers kilomètres? Ça s'est passé un peu comme sur la piste, tout le monde s'est regardé, tout le monde voulait attaquer, tout le monde voulait partir et tout le monde allait chercher, donc on a fait un peu comme sur la piste. On s'est regardé et on a lancé le sprint à 250 mètres. Preguntaba cómo se habían pasado esos 6 últimos kilómetros, que bueno, pues como si fuese una carrera de pista, vigilándose todos continuamente y tratando de sorprender, pero que no ha podido ser así. Pascal, tu as croyé un moment que tu peux gagner l'étape, mais surtout pas le sprint, il faut attaquer, non? Oui, moi j'étais presque sûr que j'allais pas gagner le sprint. Donc j'ai essayé d'attaquer à 5 km, encore à 3 km. Et puis après j'ai vu que je pouvais plus bouger parce que tout le monde venait se chercher. Et c'était moi le moins rapide, donc il fallait que j'attende et je ne savais plus quoi faire. Dice, pues lo típico, le preguntaba que él casi estaba obligado a atacar, ha dicho que sí, era el hombre menos rápido y que lo ha intentado en varias ocasiones, pero que no ha podido ser. Merci, Pascal. Merci. Bien, vamos a poner el punto final. Han ido viendo todas las clasificaciones, algunas se las hemos contado además, otras las han tenido que leer porque estábamos haciendo entrevistas. Este hombre sigue siendo el auténtico dominador de esta Vuelta Ciclista a España, Logan Jalabert, el líder de la clasificación general. Además ahora también se ha ganado el corazón de mucha gente con su gesto ayer en la línea de meta. Y esta es la clasificación por equipos que se mantiene en el día de hoy, aunque esta corresponde al día de ayer. No ha entrado ninguno de estos equipos con un hombre escapado por delante y por lo tanto se mantienen los 5 mismos puestos. Vamos a recordar también, si les parece, la etapa de mañana, 14ª, 207 kilómetros, otra jornada larga con los puertos de la Carrasqueta y de Albaida, que son muy conocidos en el mundo del ciclismo, pero en la primera parte del recorrido. Se puede vivir una etapa muy parecida a hoy. En esa primera parte, entre Carrasqueta y Albaida, posiblemente corredores intenten marcharse, un grupito de corredores, pero la verdad creo que lo van a tener más difícil. Los equipos de los sprint van a intentar hoy jugar una de esas poquitas ocasiones, como ya hemos comentado, al sprint, y posiblemente creo yo, habrá al final una llegada masiva en Valencia. Bien, pues mañana se lo vamos a contar, pero antes hoy recuerden que esta noche más tarde, en torno a las 10 de la noche, tendrán el resumen de la jornada de hoy en la 2 de Televisión Española. Y mañana a las 3:30, si las cosas marchan normalmente, y si no incluso antes, la retransmisión en directo de la 14ª etapa. Desde Murcia, eso es todo. Cordiales saludos, buenas tardes. Buenas tardes.